Vamos a introducirnos en la lectura de una historia que comienza negra, pero termina siendo una historia muy interesante, como es la vida de Manasés. Pensando en la temática siempre de la familia, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros aprendamos y reconozcamos el valor que la familia tiene y el valor que los padres podemos comunicar a los hijos a través de la educación, pero también la confianza en Dios, sobre todo, ¿verdad? Segundo de Crónicas, capítulo 33. Quiero contarles, hermanos, que estamos en un proyecto de repasar un material que fuimos a recibir un grupo de hermanos que tiene que ver con 4 temas fundamentales, ¿verdad? Dios. El primer tema de la lección es Dios, después el mundo y Dios, después la iglesia y Dios, y después Dios y yo. Entonces estamos trabajando este material. Habemos 2 maestros ahora mismo que estamos trabajando de 9 a 10. Y la idea es que todo el liderazgo pueda participar en esta enseñanza, en este aprendizaje, pero estamos invitando a todos los miembros de la iglesia que quieran llegar. Entonces pueden inscribirse conmigo o con Andrés, porque estamos haciendo 2 grupos, porque queremos tener grupos de trabajo pequeños para que podamos discutir y platicar, pero sí usted tiene que planificar venir a las 9 para que pueda aprovechar la dinámica del aprendizaje. Ha sido muy interesante porque estamos hablando sobre el gran propósito de Dios para la vida. En realidad no para la vida, para la humanidad. ¿Verdad? Y entonces comenzamos corrigiendo un tema que por lo general nosotros cuando leemos la Biblia la leemos buscando promesas, buscando dirección, buscando ayuda, buscando todo, ¿verdad? Pero realmente el tema que estamos estudiando es, el tema de la Biblia es Dios, no usted ni yo. Aunque estamos incluidos ahí en ese paquete de Dios y queremos entender lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que Dios quiere hacer en el mundo a través de nosotros. Entonces les invitamos de 9 a 10, estamos estudiando este material, queremos hacer grupos pequeños, así que tenemos a señor Emma enseñando un grupo y su servidor estamos en otro grupo y también la escuela dominical está en otro grupo. Así que usted puede venir y queremos grupos de 10 por lo menos en cada sección y el material va a ser repetitivo, pero quisiéramos que todos los miembros de esta congregación pasaran por este proceso, porque les va a orientar sobre sus vidas y nos va a orientar también sobre lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, hermanos, hay mucho entusiasmo de trabajo entre nosotros, porque de alguna manera ya unos estamos involucrados en unas actividades y de una manera pues estamos ya enfocando y viendo los resultados, ¿verdad? Los resultados de conectar con la comunidad. No se pierda la oportunidad. Decimos que los proyectos misionales son las puertas que nosotros estamos abriendo para que usted pueda conectar con la comunidad, con sus vecinos, con sus amigos, con personas que usted no conoce. Este ministerio, este proyecto misional nos está llevando a esas personas y estamos hablándoles del Señor, atrayéndolos acá a la iglesia. Yo pues estoy trabajando en el proyecto de la escuela de básquetbol, 2 mejor que 1, ¿verdad? Decimos porque el básquetbol siempre es mejor jugarlo entre 2. Uno solo juega y todo y tira, pero entre 2 la emoción es diferente. Entonces tenemos un grupo ya como de 15 alumnos. Todavía no son completamente regulares, pero no dejamos de tener entre 10, 12 alumnos y por lo menos 3 de ellos ya están viniendo a la iglesia, alumnos adolescentes. Estoy tan contento por eso porque de alguna manera nos está permitiendo el Señor trabajar con niños y adolescentes. ¿Cómo piensan los niños y los adolescentes? Ha sido una cosa muy interesante para mí. Yo no lo había hecho por muchos años y me está dando ese gran privilegio el Señor.
¿Por qué? Porque yo creo que la etapa de la niñez y la juventud es la más clave, y sobre todo la adolescencia. Dicen que cuando uno de adolescente recibe y crece y se conecta con una iglesia, es posible que nunca se vaya de la iglesia. Pero también en la adolescencia es la etapa más complicada de nuestros hijos, y es cuando también, si ellos se van de la iglesia, es posible que nunca regresen. Esa es una estadística que han hecho sobre esas cuestiones. Entonces estamos muy animados en este tema de el campamento. Por ejemplo, la meta del campamento es presentarles a Jesús, a todos los camperos, ¿verdad? Cómo Jesús cambia la vida. Y se nos aproxima ya la escuela de vacaciones, hermanos. La escuela de vacaciones es otra oportunidad, otra puerta para poder servir, aunque sea una semana, servir. Conéctese con algo, busque hacer algo. Ayer vimos a la femenil, esperamos el informe, hermanas, a la femenil visitando el campo de Chichimecas, haciendo trabajo allá con mujeres. Blanqui me contó que se reunieron al final como 26 a 30 mujeres. Bueno, hermanos, eso es bueno, eso es fantástico, porque nos está dando la oportunidad el Señor de ministrar. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que Dios obre, que Dios haga su trabajo en la vida de las personas. Así que quiero invitarles a que pensemos esta mañana en este tema de, siempre estamos pensando, ¿cuál es la influencia de un padre? ¿Cuál es la influencia de un padre en un hijo? ¿Cómo puede la vida de un padre, una madre, a veces un tío, una tía, un vecino, una vecina que desempeña la función de padre en la vida de una persona en el ejemplo bíblico? Y lo que queremos es examinar algunos contextos bíblicos, porque la Biblia tiene la experiencia generacional de por lo menos unos 1700 años consecutivamente, ¿verdad? La Biblia es un libro que se escribió contiene eventos históricos, digamos, desde la creación, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos el Génesis hasta Apocalipsis, pero tenemos historias de personas de más o menos unos 1700 años repetidos, tal vez unas 30 generaciones consecutivamente repitiéndose, y encontramos historias, encontramos eventos que nos ayudan a ver cómo funciona la humanidad y cómo Dios se interesa en la humanidad. Veamos pues este texto, que es Segunda de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era de adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso su imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó
de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los reyes de Asiria, los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado en cadenas, lo llevaron a Babilonia. Si quieren leemos el 12 juntos. Mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y sabiendo orado él, fue atendido por Dios, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Miren cómo empieza esa historia y cómo termina. Eso es lo que me llamó la atención al estar leyendo. Yo les quiero contar, estoy leyendo ahorita, terminé ya el libro de Crónicas, voy por Nehemías leyendo, y entonces me encontré con esta historia de los reyes, que es una pesadilla leer esa historia. ¿Por qué? Por ratos están en el cielo, por ratos están hasta lo más bajo, y todo depende de la persona que esté liderando. Y esa es entonces, esta historia vale la pena que los papás la leamos, pero también toda persona debe leerla. Bueno, yo creo que casi todos hemos escuchado de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro Magno era hijo de Filipo II en la parte norte de Grecia. Él en el año 323, su papá fue asesinado. Él era uno de los emperadores de esa parte de Grecia, fue asesinado, pero él dice que fue entrenado por Sócrates, era su maestro. Y entonces, cuando él llegó a los 20 años, él tomó el liderazgo de la nación y él desarrolló unas técnicas de guerra que tenían que ver no solamente con el enfrentamiento, sino que también el enfrentamiento directo, que era la técnica más conocida en ese tiempo. Y él aplicó el tener a un soldado de retaguardia. Entonces había uno acá y el otro que ayudaba. Y dice que esa técnica hizo que él se volviese uno de los conquistadores, más reconocidos de la historia. Desde, digamos, en 10 años, él salió de lo que ahora Grecia, digamos que sería Europa, y conquistó toda la tierra, la región del Mediterráneo, donde está la tierra prometida, y se fue hasta Babilonia, por el río Éufrates, el Tigris y el Éufrates, la media luna verde, y llegó hasta el mismo imperio babilónico, se vengó de sus enemigos, conquistó el mundo en 10 años, es la idea, ¿verdad? Pero no se conoce exactamente qué pasó, pero a los 33 años falleció. Algunos dicen que lo envenenaron, otros que murió de malaria, otros de alcoholismo. Y terminó el imperio. Y el imperio entonces se termina dividiendo en cuatro secciones que tienen su propia historia. Uno se pregunta, encontramos otra cosa que es interesante para mí. Hay muchos genios, hermanos, y yo creo que Alejandro Magno era uno de ellos. Era un genio. Era un genio para la parte estratégica y también para tomar decisiones en cuanto a armas se refiere. Y él logró hacer este proceso de conquista y conquistó el mundo entero, ¿verdad? Hay historias de él que dice que cuando él se murió, pidió que lo enterraran en el ataúd con las manos afuera, que dejaran un espacio para que dejaran las manos fuera del ataúd. Y le dijeron, pero ¿por qué quiere hacer eso? Porque quiero que sepan que gané el mundo, pero me voy con las manos vacías. Nada de lo que pude tener aquí me llevo. Bueno, entonces uno se pregunta, hay personas que hacen genialidades en todas las líneas, en la medicina, en la matemática, en la física, vamos a encontrar en la tecnología, vamos a encontrar muchachas que han despegado de un día para otro. Son muy jóvenes y son multimillonarios ya, ¿verdad? Y eso se ve. Pero el tema, hermanos, es que los genios son muy pocos en el mundo. La mayoría de nosotros estamos en el promedio, ¿verdad? En el promedio, yo creo que es como 86,
90 por ahí, el promedio de inteligencia. Entonces usted y yo estamos en ese gran montón. Pero el asunto es que el éxito y la dirección y el encontrarse uno con el propósito de la vida no es solo para los genios, sino la idea es que todas las personas seamos capaces de desenvolvernos en la vida, y ese es el desafío que tenemos. Es posible que usted sea papá o sean ustedes papás de un genio o de una genio en su familia. Bueno, ya les espera un gran reto, ¿verdad? Un gran desafío que ustedes tienen que aprender a vivir, pero Dios se los puso en su hogar. Ahora ustedes sabrán cómo lo van a dirigir y cómo lo van a enseñar. Pero la mayoría de nosotros, Dios nos puso hijos normales, ¿verdad? Que están por el promedio normal, quiero decir. Y estos niños, pues, le toca a usted con 1, con 2, con 3. Algunos lo han hecho bien, con bastantes. Pero el punto es, le está tocando. Otra cosa interesante que yo quiero preguntarle: ¿cómo usted llegó hasta donde se encuentra hoy? ¿Ha pensado en la historia de su vida? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Quién influyó en su vida? ¿Cómo logró usted sobrevivir? Porque nosotros tenemos historias, de todas historias aquí, y nosotros en este proyecto que estamos estudiando decimos: Dios usa mi historia, Dios me ha diseñado para el propósito de su misión, y Él me ha permitido aprender y pasar todas estas experiencias de vida para poder yo conectarme con su gran propósito. Entonces, pensando en estas cosas, ni genios, pues si usted es un genio, felicitaciones, pero por lo general solo tenemos personas muy inteligentes, genios, y tenemos personas normales. Yo me considero dentro de lo normal, ¿verdad? Algunos piensan que estoy loco, pero de músico, poeta y loco, todos también tenemos un poco, dice. Bueno, así que de seguro a usted le está tocando ahí trabajar con locos en su casa, ¿no? Porque de músico y poeta y loco, todos tenemos un poco. Bueno, pero se ha puesto a pensar. Yo cuando pienso en la historia de mi vida, yo encuentro a mis papás, encuentro personas que se conectaron conmigo en un momento dado de la vida. Me agarraron por una etapa y me llevaron. Y de ahí me soltaron. Pero de ahí Dios puso otras personas que me empujan, ¿verdad? Y me han conducido en la vida. Entonces uno necesita siempre un mentor, uno siempre necesita tener gente con la cual está mentoreando. Bueno, pensando entonces sobre por qué estoy aquí, cómo emprendo la vida. Y entonces esta historia de Manasés nos pone a nosotros en contexto. Es una historia triste, por un lado. ¿Sabe por qué? Porque Manasés tuvo un padre ejemplar, que fue Ezequías. La historia previa a la de Manasés fue de Ezequías. Pero no sé por qué razón Manasés se va en contra total de lo que su papá había decidido hacer a favor del reino, porque él lo que hizo fue limpió de los ídolos a Israel, dice a Judá. Pero solo entra Manasés y termina haciendo todo lo contrario a lo que hizo Ezequías. Pareciera que es un niño enojado, un hijo enojado con su papá. Pareciera, ¿verdad? Esa es una forma de interpretarlo. Pareciera que él no fue quizá nunca entrevistado por su papá o cuidado por su papá. Y otra cosa interesante que yo escucho aquí, leo en la historia de los reyes, es que siempre la mamá cuidó del hijo. Dice, su mamá fue fulana de tal. Va a encontrar ese detalle también en esa historia. Y como que la mamá de Manasés no conectaba con el Dios de Israel. Y lo entrenó para todo excepto para amar a Dios. Porque él aprendió de brujería, de agorería, adivinación, cartas, el café, el humo, todas las cosas que tiene el mundo ahora, él las tenía. Y él dice que él se excedió, es la palabra que se utiliza. Y uno se pregunta, ¿por qué un hijo decide tomar una decisión de esos? Bueno, no sé, hermanos, tampoco yo tengo la respuesta. Pero ¿se da cuenta usted la importancia que tiene que usted esté con sus hijos en esta etapa de su vida?
¿Por qué? Porque usted tiene la gran oportunidad. Y la Biblia nos habla por medio de historias que son negativas, positivas, medias positivas, porque nos muestra cómo Dios interviene cambiando el destino de las personas y cómo Dios reencausa a una persona o cómo Dios trata a una persona y también la juzga. Encontramos que la historia está llena de estos eventos. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos a nuestros hijos, no solo para que ellos vivan su vida. Estamos en el tiempo de la palabra de Dios, encontramos dos palabras que son conocidas para nosotros. El cronómetro con el que medimos el tiempo, el calendario, ¿verdad? Hoy, 29 de octubre, y ya vamos a estar en noviembre y viene diciembre, el cronos, cómo van las cosas. Hay cosas en las que Dios dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios envió a su Hijo nacido bajo la carne y nacido bajo la ley. O sea, Jesús vino en el día exacto, es la idea, en el cronómetro vino en el día exacto. Pero la otra palabra que se utiliza para tiempo en la Biblia es el kairos de Dios. El kairos puede referirse a un evento de la historia, a un espacio de tiempo, hermanos, a una laguna, a una burbuja en la que en un momento dado el tiempo de Dios se manifiesta en la vida de las personas. Entonces nosotros entrenamos a nuestros hijos en el cronómetro, les damos la primaria, la secundaria, la universidad, les enseñamos a comenzar a ganarse la vida en el cronómetro del tiempo, para que ellos puedan ver los kairos de Dios en su vida y para que puedan leer lo que está pasando en sus vidas y para que puedan entrar en las puertas que Dios les va a abrir y para que puedan cerrar aquellas puertas que Dios no quiere que abran. Y entonces esa es la parte delicada y difícil para los padres. Entonces tenemos como que entender esa cuestión. Nosotros quisiéramos en el cronómetro, quisiéramos abrirles las puertas a nuestros hijos hoy para que hagan las mejores decisiones. Les abrimos esa puerta y ellos agarran el camino de Manasés. Les cerramos esa puerta y siguen en el camino de Manasés. Tiene que haber un momento cuando Dios llega a la vida de nuestros hijos con el kairos, con el evento salvífico. Y es para eso que trabajamos nosotros. Y nuestros hijos hoy observamos, una de las cuestiones que se observa hoy es que tenemos hijos, tenemos jóvenes, tenemos señoritas, tenemos personas muy inteligentes, muy capaces, con un gran déficit, que es el de los valores. Las personas no hacen las decisiones correctas, no saben cómo decidir correctamente. Nuestros hijos no tienen esa capacidad de poder escoger lo bueno. Y entonces esto nos muestra un déficit que nosotros necesitamos trabajar en nuestros hijos. Son inteligentes, son mucho conocimiento, con tremendas habilidades, pero con un déficit ético casi a cero. ¿Por qué? En la menor oportunidad de hacer lo incorrecto, ellos lo hacen. Cuando están en posiciones de liderazgo, hacen lo que no tienen que hacer y rompen con ese código que es necesario para la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea no es tener éxito y alcanzarlo, sino es vivir manteniendo ese éxito en la vida. Y eso es lo que cuesta. Uno puede llegar a un punto de culminación, como en el caso de Manasés. ¿Qué más le podía pedir a usted si Dios le pone a usted como rey de una nación? ¿Y sabe a qué edad? A los 13 años. Otra pregunta que yo le he hecho a la escritura es, ¿qué puede pensar como rey un muchacho de 13 años? Si hay unos de 30 que no le atinan todavía, imagínense los de 13. Ya vemos unos de 50 que no le agarramos la onda todavía, ¿sí? Y otros que se mueren en ese gran vacío de capacidad. Bueno, pero piense en un adolescente que usted conozca de 13 años. Ay, y le ponen el cetro, lo sientan
en el trono. Pero fíjese que aquí tenemos personas que empezaron a ser reyes a los 8 años. Josías comenzó a los 8 años. Otro que comenzó a los 16, otros a los 20, otros a los 25, otros a los 30. La edad como que no tenía que ver nada con ellos. ¿Por qué? Hicieron igual de mal algunos y otros hicieron lo bueno desde niños. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué hay en esta generación? Dios preparó a las personas para tareas específicas, o sea que Dios nos permitió nacer para una tarea específica. Noé, Dios lo llamó para construir un arca en que el mundo se salvase, dice la Biblia. No logró salvar al mundo, pero logró salvar a su familia. Eso es un gran éxito, hermanos. Es un gran éxito tener a la familia uno salva. Moisés solo estuvo con sus padres 6 años tal vez, y muchos, 6 o 7 años. Estuvo cuando él estuvo siendo amamantado y después fue sacado de su hogar para cumplir una tarea que Dios años. De 140 años que dice que él vivió, él solo pasó 6 años con sus padres, pero fueron suficientes para que él se reorientara. Tenemos otro caso, Josué fue llamado siendo de 20 años y llegó a ser el conquistador, el que dirigió la conquista de la tierra prometida. Sansón fue elegido desde el vientre de su madre, dice la Biblia. Pero la vida de Sansón es un desastre. Uno lo ve haciendo decisiones de lo peor. Ruth, Dios la encontró siendo ya una mujer mayor. Ella había sido casada, sin hijos, se muere su esposo en viuda y se encuentra con la situación de que su suegra se va de su tierra y ella decide acompañarla a una tierra que no tenía esperanzas de sobrevivir. Pero ahí se conecta con Dios y Dios la levanta como una gran líder dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es de 3 mujeres, ella es una de las que aparece en la genealogía de Jesús. Rahab, la ramera, decimos nosotros. Rahab la ramera fue rescatada del paganismo, de la prostitución, pero finalmente termina siendo parte de la historia de Jesús, de las tatarabuelas de Jesús. Samuel fue llevado al templo a los 8 años, 7 u 8 años de vida, y él cambió la historia de Israel. Comenzó a hacer su trabajo siendo un niño y terminó siendo un tremendo eje para el cambio. Eligió y ungió a 2 reyes y dirigió a 2 reyes. David, Dios lo llamó siendo de 14 años. María era una jovencita a quien Dios le dio una responsabilidad de ser la madre del Mesías, cuidarlo y entrenarlo para la vida. Bueno, Josías fue llamado para ser rey a los 8 años de edad. Pareciera, hermanos, que la historia bíblica está como diciendo uno, ¿y por qué nos tiran estos ejemplos? No hay etapa en la que uno no pueda servir al Señor. Pero necesitamos trabajar con ellos. Ese es el punto. Necesitamos trabajar con los niños. Los niños necesitan dirección. Los adolescentes necesitan dirección. Nuestros hijos necesitan dirección. Las personas podemos responder mejor a Dios cuando hemos tenido la orientación sana, firme y sistemática en la educación. Así que hubo reyes extraordinarios que comenzaron siendo niños. Ahora, ya sabemos, hermanos, que un rey de 7 años, ¿qué podría decidir un rey de 7 años? Seguramente tenía un grupo de consejeros que tomaron las decisiones primarias y lo encaminaron, pero mantuvo. Usías a los 16 años llegó a ser el rey que levantó la nación. Acaz a los 20. Manasés es el que estamos aquí estudiando. Tenía 12 años de edad cuando él comenzó en la pura pubertad. La etapa que uno no sabe ni quién es, ¿verdad ustedes? Ahí Dios lo levanta. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Yo estoy seguro, tenían padres atrás. Los papás atrás de ellos. Los consejeros atrás de ellos. Formación y consejeros.
Y por supuesto una actitud de escuchar a los consejeros. ¿Cuál fue el resultado de los que hicieron lo malo? Terminaron mal, vendieron a la nación, provocaron problemas a la sociedad. Es lo que pasa cuando nosotros nos perdemos. Qué bueno que nosotros nos perdiéramos solos y que solos sufriéramos las consecuencias. Si nosotros los primeritos que pasamos atropellando son a los de nuestra familia, después a los que están más cerca de nosotros y terminamos muchas veces afectando a toda la comunidad. El fundamento de una vida estable son sus bases, hermanos. Es el principio de sus vidas. Ese es el momento importante. Sus estructuras primarias. Tiempo de calidad. Temor a Dios. Práctica de la fe. Y oportunidades que se abren a nosotros. Pero cuando nosotros trabajamos esas cosas con nuestros hijos, lo más seguro es van a encontrar una puerta en la que Dios les va a guiar. Hay otro hecho que observo aquí que quiero llamar la atención. ¿Saben por qué? Porque algunos estarán pensando que tenemos que tener una vida perfecta. Otra cosa interesante que se observa en la vida de estas personas es que ninguno de ellos tuvo una historia completamente limpia. En su récord no fueron, la Biblia dice que fueron perfectos porque caminaron con el Señor todo el tiempo, pero no quiere decir que no tuvieron errores. Entonces, una de las cosas que observamos aquí en estos personajes es que no fueron personas que no tuvieron errores. Todos tienen algo. Los grandes reyes, los buenos reyes. Usted mira, por ejemplo, cualquier personaje, ¿verdad? David. La gente sabe más del adulterio de David que todo lo que David hizo, ¿verdad? O cuando pensamos en Josías, en Usías dice, Ezequías, sí pero Ezequías se engrandeció. Y entonces comenzamos a señalar a la gente por sus errores, y olvidamos todo lo que ellos hicieron. Bueno, la historia bíblica sí registra los errores y registra las consecuencias de sus errores, pero nunca los califica por ellos. Y la historia de Manasés, escogí esta historia a propósito, porque algunos de los que hemos venido al Señor nos identificamos más con esta historia negra de Manasés. Nosotros ya llegamos al Señor habiendo hecho pedazos casi todo, hermanos. Pero fíjese que dice que él fue llevado cautivo. Y hay otra cosa que tiene esta historia. 50 años tardó este hombre de rey. Yo le digo, pero imagínense que Yamatei terminara siendo ¿no? ¿Cómo quedaría ante la sociedad ahorita? Mucha gente no lo quiere ya, pero quiere que ya el cambio sea ya. Pues sí, así es, ¿verdad? Bueno, en 3 años vamos a estar pensando lo mismo del presidente que tenemos electo ya. Es que vea, el problema es, pero este tipo, 50 años, yo me pregunté, ¿cómo puede ser que Dios aguantó 50 años de rebelión completa? No, hermanos, es que yo creo que el Señor lo agarró a medio camino. Y yo traté de buscar cuándo fue que se lo llevó cautivo, que no haber sido mucho tiempo en el reinado. Fue trasladado a Babilonia, a 1400 kilómetros, encarcelado y ahí puesto en grillos, dice, pero ahí se humilló. Y ahí buscó a Dios. Y Dios hizo lo extraordinario, hermano. Lo extraordinario. ¿En qué sentido? En primer lugar, perdonar a este malvado, que este era un perverso, ya en todo lo que en cuanto a la fe se refiere. Pero fíjese que Dios no lo trató como perverso. Cuando él se acercó, se humilló ante su Dios, dice, lloró al Señor y clamó al Señor, y el Señor lo perdonó. Y otra cosa que hizo el Señor es cambió la voluntad del rey que lo tenía cautivo y lo liberó y lo mandó de regreso a su tierra. Y ahí, si usted lee con cuidado, va a encontrar que dice que él edificó el muro, él edificó el templo, quitó los ídolos, hizo
tuvo una vida de arrepentimiento de lo más extraordinario. Yo creo que por eso es que tardó tanto tiempo, porque él tuvo la oportunidad de reivindicarse. Y se reivindicó con su nación, con Dios, consigo mismo. Y terminó siendo un rey. Pero ¿sabe qué? Lo más que se registra de él es lo malo que hizo. Somos crueles, hermanos, cuando juzgamos la vida de las personas. ¿Por qué? Porque siempre hacemos más énfasis en sus errores. Y no damos lugar a la gracia de Dios. Bueno, Manasés supo cómo regresar. Y eso fue lo valioso. Y esa es la otra parte importante. Que nosotros, es posible que no vamos a tener el éxito deseado con nuestros hijos como quisiéramos. Yo no quisiera que jamás ver a mis hijos perderse en la falta de fe, en lo que sea, hermanos. No deseo eso. Pero si ocurre, todavía Dios tiene misericordia. Se murió Ezequías, se quedó Manasés, pero Dios trató con él y lo hizo regresar. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que entiendan lo que significa la vida, que entiendan que la vida no consiste en los bienes que se poseen, que entiendan, hermanos, que no es comiendo y bebiendo cómo se disfruta, dice la palabra, sino que el reino de Dios es amor, justicia, paz y gozo. Que hay cosas más valiosas que ser el hombre más importante de Guatemala, que tener, que alcanzar la cima de los premios, de cualquiera que estos sean. Que detrás de eso hay cosas más importantes y hay decisiones más fundamentales que ellos deben aprender a tomar. Les preparamos para que se vean a sí mismos, que se den cuenta que con Dios y con Dios podemos hacer las cosas bien. Podemos empezar de la nada y terminar en la grandeza. Y podemos empezar en el fondo y salir con una historia nueva. Y esa es la parte más importante que tiene usted que comunicar a sus hijos. Dios es un Dios de gracia, un Dios de oportunidades, un Dios perdonador, un Dios que no importa dónde nosotros nos vayamos a meter. Y de ese Dios tenemos que comunicar a nuestros hijos, aunque nos hayan defraudado a nosotros en no hacer lo que nosotros esperábamos que hicieran. Tenemos que trabajar con eso. ¿Por qué? Y para eso tenemos que conocer a ese Dios, hermanos. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? Dios nos trata con una mano fuerte, firme, amorosa, perdonadora. ¿Cómo sabe usted que Dios es así? Mire, Dios perdonó a Manasés y lo restauró. Porque una de las cosas que Dios hace es siempre mostrarnos nuestros errores. Pero Dios no nos muestra nuestros errores para estarnos sacándonos en cada vez, sino para que uno sepa ir a la cruz de Cristo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos curados. Cuando nosotros miramos a Jesús, entonces Dios quiere llevarte a Jesús, porque Dios no quiere ni que sigas pensando que eres bueno, ni que eres tan malo para que no te perdona, sino que te veas a través de la cruz de Cristo. Así que Manasés es un reflejo de aquellos hijos y aquellos padres que nos hemos equivocado, que lo hemos hecho todo al revés. Pero cuando nos damos cuenta, podemos enmendarnos y Dios nos perdona y Dios nos restaura y Dios nos da de nuevo la oportunidad. Bueno, termine de leer. Esta historia está repetida en Reyes y está repetida en Crónicas. Pero qué tremenda responsabilidad la que tenemos los padres, el futuro de nuestros hijos. Y uno se asusta y dice, pero sí, va a depender de mí en gran parte.
Por eso tiene que dejarse guiar por el Señor. Haga lo que Dios dice que hay que hacer con sus hijos y deje que Dios haga el resto. Prepárelos para reconocer al Dios de gracia, ese Dios que ama, que castiga, que disciplina, pero que perdona. Y perdona y olvida. Tenemos que pensar y recordar que el buen actuar de ellos no dependerá solo de que tengan éxito y poder, porque pueden tener todo eso, hermanos. Pero si no tienen las capacidades para tomar decisiones éticas, para saber escoger entre lo malo, lo bueno, entre lo bueno, lo mejor, nuestros hijos van a sucumbir en esta fortaleza que está en el mundo. ¿Cuánto nosotros alabamos la tecnología? Pero la tecnología es la gran preocupación ahora de muchos de los padres y de los colegios, porque nuestros hijos están perdidos en la tecnología. ¿Verdad? Ellos no tienen tiempo para conversar, jugar, y pierden la capacidad de relacionarse con el mundo real. Este tiempo nos está enseñando de que el mundo virtual pareciera más importante y no estamos enseñando a nuestros hijos a relacionarse en la vida real. Bueno, todos esos son los grandes desafíos que tenemos. ¿Vamos a salir de ellos? Con la ayuda de Dios vamos a salir de ellos y vamos a saber qué hacer. Pero el reto es trabajar. No es fácil, ¿verdad? Y siempre los hijos, termina siendo la preocupación de los padres, ¿verdad? Siempre ellos están pensando en lo que tienen que hacer. Sea grande, sea pequeño, los hijos siempre están en la mente de los papás. Entonces yo quiero animarles, por un lado. ¿Qué necesita usted? Tomar responsabilidad. Usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene que comprometerse a enseñar a su hijo a hacerlo. Y tiene que caminar con él, es la idea. Uno tiene que caminar con el hijo en estos caminos del Señor, ¿verdad? Yendo con él, con ella, induciéndolo, llevándolo con el ejemplo. Y deje que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, que es cambiar el corazón. ¿Y qué con los hijos que nosotros los vemos extraviados? Hermanos, no olvidemos que todavía está Dios ahí, detrás de ellos. Denle oportunidad al Señor, pídale al Señor. Usted no se desaliente porque no ve que sus hijos actúan como usted quisiera. Pero pídale al Señor que le enseñe cómo inducirlos y cómo apoyarles a ellos. Por eso la familia termina siendo de importancia para todos, en todos los tiempos y en todas las edades. Manasés terminó su historia bien, aunque había hecho las peores decisiones en relación a ser hijo de Dios. Dios le dio la oportunidad de reivindicarse y tuvo un arrepentimiento genuino. Es lo que nosotros llamaríamos conversión. Se convirtió de verdad. Fue como darle vuelta a un calcetín, diríamos. Y él reenderezó la nación y la aseguró. 50 años gobernó este hombre. Pero en realidad yo no creo que 50 años de esa rebelión y que en el último minuto de su vida va. Manasés, si has escuchado este mensaje, aprieta mi mano, porque ya no puede ni hablar. Apenas. Me apretó el dedo, eso quiere decir que Dios lo perdonó. Pues sí, hermanos, siempre va a haber esa oportunidad para que Dios lo perdone. Pero lo que Dios quiere es que usted reconstruya lo que ha hecho pedazos, que tenga esa oportunidad. Ese es el mejor testimonio de que usted realmente conoció al Señor. Entonces siempre hablemos a los moribundos, hermanos. A los moribundos que ya están en el último minuto, ¿verdad?, de sus vidas, y lo único que pueden hacer es menear el ojo. Y que dice, si aceptas a Cristo ahorita, menea tu ojo.
Gracias a Dios, dice uno, aceptó a Cristo, pero hizo pedazos la vida de los demás. No, hombre, ese no es el proyecto de Dios. Claro que Dios no rechaza a nadie, ¿verdad? Yo no echo fuera a nadie que a mí venga, dice el Señor. Pero lo mejor es reconstruir la historia aquí, ¿no les parece? Yo pienso que así es el reino de Dios. Tenga la oportunidad de reivindicarse, hermano, de hacer decisiones nuevas, de hacerlo bien. Y que, como decía el canto, ¿verdad? Un día hay un antes y un después en su vida, pero que sea claro, ¿verdad? Que Dios nos perdona todas las veces que nos equivoquemos, pero no es así como Dios ha planeado la vida. La vida es de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que yo quiero darle gracias a Dios esta mañana. Yo tengo que agradecer a mis papás porque me ayudaron. ¿Fueron ellos perfectos? No. ¿Yo he sido perfecto? No. No, hermanos, es que no nos llamó Dios a hacerlo porque somos perfectos, nos llamó porque este es el camino y hay que andar por él. Ahora, pero si hay cosas que pudiéramos hacer, hagámoslas, ahora que nuestros hijos todavía están ahí con nosotros. Esta mañana, Señor, hemos reflexionado sobre estos ejemplos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para evitarle el dolor a nuestros hijos? Pues tu palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Caminar contigo, Señor, va a ser la mejor garantía de que ellos hagan decisiones atinadas, no que no sufran, pero la idea es que no sufran por sus pecados. Y te pedimos sabiduría para hacer este trabajo, Señor, con estas nuevas generaciones. Queremos orar por los niños, los bebés, los adolescentes, las adolescentes, las jóvenes, los jóvenes de esta congregación, los hijos nuestros, Señor. Queremos orar por ellos. Algunos están caminando re bien, Padre amado. Queremos orar que tú les muestres cada vez el camino, que les abras las puertas, les cierres aquellas que no tienen que ellos entrar y les abras las puertas a los caminos amplios de tu reino. A algunos, Señor, te pedimos que les salgas al encuentro, que te pongas enfrente de ellos y que, Señor, les impida seguir caminando en esa vía y los hagas volver al camino como hiciste con Manasés. Queremos pedirte tu ayuda para eso, Señor. Yo te pido, Padre, que nos enseñes a ser ejemplos. En la etapa en la que nos encontremos, ser ejemplos para nuestros hijos y para las personas que vienen detrás de nosotros. Y Padre, oramos, Padre, por las decisiones de nuestros hijos, por las decisiones que ellos tienen que tomar en sus vidas, que tienen que encaminarse, Señor. Te pedimos para ellos decisiones sabias. Y la mejor decisión es amarte a ti sobre todas las cosas. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser padres amorosamente firmes. Y también amorosamente ejemplos. Para que ellos sepan cómo vivir la fe. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias porque a pesar de que cometemos errores, nos has dado ese privilegio de ser hijo o ser padre. Y, Señor, necesitamos tu ayuda para hacerlo bien. Sabemos que tú nos ayudas, Señor, y queremos que nos eches la mano para enderezar nuestros caminos. Bendice cada vida, Señor, que se encuentra esta mañana aquí y que se congrega en esta iglesia. Bendíceles a ellos y a sus familias. Muéstrales lo grande, lo hermoso que tú eres. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria